¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy veremos un nuevo tema, será traumatismo torácico. Iremos avanzando y viendo algunas generalidades como corresponden. Bien, en las necesidades propiamente se refiere a generalidad, por así decirlo. El trauma de tórax representa aproximadamente un 20-25% de todas las muertes en traumatismos propiamente, en general, propiamente en traumatismos. En contraste con estas cifras, menos del 10% de los traumas son traumas cerrados y entre el 15 y el 30% de los traumas son penetrantes. Y estos traumas penetrantes requerirán manejo quirúrgico o bien la cirugía. La mayoría pueden ser tratados con procedimientos y técnicas que se encuentran al alcance de cualquier médico o bien profesional de salud. Hay procedimientos que no necesariamente necesita ser un especialista para que puedan ser realizados. Más adelante veremos cuáles, pero sí cabe destacar eso. Precisamente no es necesario que sea un especialista para poder hacer el procedimiento y salvaguardar la vida del paciente. Un poquito recordando en la anatomía, tenemos una cavidad torácica, el cual tiene 12 pares de costillas intercostales, acompañado de músculos intercostales. Los pulmones que ocupan la mayor parte del volumen torácico, que cabe destacar que tenemos pulmón derecho que tiene 3 lóbulos y pulmón izquierdo que tiene 2 lóbulos, propiamente por la posición del corazón. El mediastino, en donde efectivamente se encuentra específicamente el corazón y los grandes vasos, además de nuestro diafragma, la base propiamente, o por así decirlo, la base de nuestro tórax. Cabe destacar que también tenemos unas pleuras y un líquido pleural. Recuerden que tenemos dos pleuras, una parietal y una visceral. Recuerden, para poderlo memorizar o aprendérnoslo, lo parietal se refiere a que está en contacto con la pared. ¿Cuál es la pared? ¿Dónde está la pared? Pues es lo más externo. Y la visceral, como su nombre lo dice, tiene o está en contacto con la víscera. ¿Cuál es la víscera? El pulmón. Por lo tanto, la parietal es la capa externa y la visceral es la capa interna. Asimismo, estos pulmones están rodeados, por así decirlo, y compuestos de líquido pleural. Bueno, están cubiertos, es como el amortiguador, por así decirlo, de los pulmones. Cabe destacar que tenemos áreas específicas, como por ejemplo el área de opérculo. El área del opérculo es donde se encuentran precisamente la salida de los grandes vasos o la entrada de los grandes vasos, que corresponde desde la clavícula hasta el segundo espacio intercostal de manera bilateral. Ahí podemos encontrar la salida del callado aórtico, propiamente arterias, venas pulmonares, subclaves, vasos importantes. Por eso es importante destacar que en el área del opérculo, o más bien cuando tengamos una herida penetrante en el área del opérculo, pues bueno, podemos sospechar de lesiones de grandes vasos, que ya iremos viendo más a detalle. Tenemos un área precordial que, como lo hemos mencionado, es donde se concentran o donde se localizan específicamente el corazón y algunos vasos importantes. Cabe destacar que el área precordial y lo que llamaremos mediastino, que precisamente es donde se encuentran estas estructuras, el mediastino es un espacio virtual, propiamente no es un espacio que está delimitado por alguna pared, por algún tejido, no, es un espacio virtual y entonces eso se conoce como área precordial. Cabe destacar que tenemos focos auscultatorios, si vemos en la imagen, del lado donde tenemos la letra A, vamos a ver por si podemos poner un puntero, esto es bueno, ahí es, más o menos tenemos. El área, recuerden que tenemos focos auscultatorios. Esta es la primera tarea, por así decirlo, la primera investigación. Vamos a investigar cuáles son propiamente las áreas a auscultar o los focos auscultatorios. Es la primera actividad que vamos a realizar el día de hoy. Focos auscultatorios. ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran anatómicamente? ¿Y qué es lo que vamos a auscultar en estos focos auscultatorios? ¿Sale? Bien. Pero bien, esos focos auscultatorios nos van a servir para precisamente ver y sobre todo auscultar o percibir el sonido de la apertura de las válvulas específicamente. Recuerden que tenemos 4 válvulas. Esa es nuestra primera actividad. Bien, tenemos un área toracoabdominal que, como su nombre lo dice y como lo estamos viendo en la imagen, es un área que se encuentra en la parte de la, digamos así, la porción final de las costillas, de los arcos costales. Le llamamos un ángulo costodiafragmático, precisamente porque está invadiendo el diafragma y está invadido por la barriga costal.
Y cabe destacar que tenemos algunos órganos ya propiamente de cavidad abdominal, como por ejemplo del lado derecho, está por debajo, lo cubre, o más bien la parrilla costal cubre todavía un poquito el hígado, la vesícula, o sea, por eso se llama área toracoabdominal, porque cubre algunos órganos abdominales. Tenemos una área toracoabdominal posterior, que también nos puede cubrir algunos órganos específicos, o bien que le puede dar, continuar dando protección a la cavidad abdominal. Bien, clasificando el traumatismo torácico lo vamos a clasificar de acuerdo al mecanismo de trauma. Y de acuerdo al mecanismo de trauma tenemos dos maneras de clasificarlo, el trauma cerrado y el trauma penetrante. Bien, el trauma cerrado propiamente también lo podemos llamar trauma contuso y el trauma penetrante lo podemos llamar trauma abierto, ¿sale? Se han reportado un total de 374 pacientes, de los cuales 284, es decir, el 75% se debieron a trauma penetrante, mientras de estos 75%, el 45% por herida por proyectil de arma de fuego o herida por bala, el 35% por arma cortopunzante. Y 90 de los pacientes se debieron a traumas no penetrantes, específicamente de este porcentaje, el 14% se refiere a accidentes automovilísticos o accidentes de tránsito, el 4% por atropellamiento del peatón y el 6% por otros específicamente, por otros tipos de traumatismo, pero finalmente cerrados. Bien, ahí tenemos imágenes claras, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en la imagen? ¿Qué es lo que se está marcando? Recordando que, bueno, posteriormente iremos recordando que, o veremos que la exploración o los pasos a explorar o los pasos de la anamnesis de cualquier paciente, el primer paso que tendremos siempre es la inspección. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y bien, veamos en la imagen, ¿qué vemos en la imagen? Tenemos una marca, cinturón de seguridad, ¿cierto? Eso es un cinturón de seguridad. Imaginemos que el paciente iba manejando, él iba como chofer, tiene un choque tipo frontal, sufre un mecanismo de aceleración, desaceleración, y eso hace que genere, pues en este caso la marca y obviamente el trauma, porque ya veremos que es un trauma torácico y es un trauma cerrado, ¿cierto? Traumas penetrantes los vemos evidente, tenemos ahí una herida por una arma blanca, por un cuchillo específicamente, y pues bueno, es algo penetrante. Cabe destacar como dato curioso que dentro de la balística, bueno, no es, perdón, en este caso no es balística, perdón, dentro de la medicina forense, de la criminalística, eso sí es de la criminalística, existen datos por ahí que nos pueden ayudar a saber si la agresión fue por un masculino o por un femenino. Por ejemplo, si la dirección va de arriba hacia abajo, quiere decir algo. Si la dirección va de abajo hacia arriba, quiere decir algo. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente tiene una trayectoria que va de arriba hacia abajo, hace esto? Se relaciona más frecuentemente con la mujer, porque la mujer tiene más fuerza así. En cambio, el hombre no, en cambio el hombre va de abajo hacia arriba. Entonces, si la dirección fue de abajo hacia arriba o de manera ascendente, se presume o se asume que el agresor fue un masculino, ¿sale? Tenemos heridas penetrantes, creo que es evidente la parte de las heridas penetrantes, que dan nada más ahí como igual dato importante, cabe destacar que ante toda herida penetrante y que todavía se encuentre en cavidad, nunca, jamás de los jamases vamos a tener que retirar, ya sea en este caso el arma blanca, no sé, puede ser incluso una varilla, lo que sea, el chiste es que nunca se va a retirar, al contrario, lo vamos a fijar, vamos a ayudar para que esté fijado y de esa manera pueden llegar a una unidad hospitalaria y ya oportunamente pudieran retirar el objeto. Accidentes de tránsito, que es lo que ya habíamos mencionado, regularmente, pues bueno, independientemente del trauma, del accidente automovilístico, también el accidente en moto, sobre todo por ese tipo de pacientes que a altas velocidades, pues parecen muñecos de trapo, ¿no? Y es un pájaro que es un avión, es súper, tampoco, propiamente es un paciente eyectado por un accidente automovilístico y también en este caso por motocicleta. Bien, dentro del trauma penetrante, o bien el trauma abierto, cuando los mecanismos causantes de la lesión producen comunicación,
definitivo o temporal de los espacios pleurales o el mediastino con el exterior. Eso se conoce como trauma penetrante. ¿Qué es el trauma penetrante? Es cuando los mecanismos causantes de la lesión producen bien una comunicación definitiva o temporal de los espacios pleurales o el mediastino con el exterior. Es decir, hay algo que comunica el medio externo con el medio interno. Eso le llamamos trauma penetrante. Bien, el trauma penetrante lo podemos clasificar de baja y de alta energía. De baja energía tenemos flechas, cuchillos, armas de fuego, dependiendo también la distancia, el calibre y demás. Y de alta energía tenemos, por ejemplo, fusiles militares o bien pistolas de alta potencia. Perdón, chicos. Bien. En el trauma penetrante, o bien el trauma penetrante tiene ciertas características importantes. ¿De qué se caracteriza un trauma penetrante? Bien, el trauma penetrante o el trauma abierto puede o no tener fracturas costales, es decir, puede ser que haya pasado a traer una costilla, puede ser que haya pasado bien en medio de la costilla y no hizo una lesión a nivel de las parillas costales. Por lo tanto, puede o no tener fracturas costales. Se presenta hemo y neumotórax inmediatamente, cualquiera de los dos, ya sea por separado o bien también junto, porque cabe destacar que se puede generar junto, y entonces lo conoceríamos como un hemoneumotórax. Pero bien, recuerden, hemotórax, acúmulo de sangre en cavidad pleural. Eso quiero que se destaque. Recuerden que las pleuras están juntas, tenemos una pleura parietal y una pleura visceral, y específicamente hay un espacio que se llama intersticio, que ese espacio no existe específicamente, no existe, es virtual. Entonces, cuando se genera un trauma penetrante, por ejemplo, dice que se presenta inmediatamente hemo o neumotórax, es decir, esos espacios virtual que no existían se empieza a abrir, se empieza a separar. ¿Por qué? Porque está entrando aire, porque está entrando líquido, porque está entrando sangre. A eso se le llama hemo, sangre, hemotórax, sangre en cavidad pleural, y neumotórax, aire en cavidad pleural. Cabe destacar que podemos tener los dos en conjunto, hemoneumotórax, es decir, sangre y aire dentro de la cavidad torácica. Puede o no existir, sobre todo el trauma de la vía aérea, puede existir también trauma de grandes vasos y del corazón, que más adelante veremos qué onda con el trauma en el corazón, y traumas en el diafragma. Recuerda la base del tórax, ¿sale? El trauma cerrado, ¿qué es el trauma cerrado? Cuando los mecanismos de lesión no producen una comunicación entre los espacios pleurales o del mediastino con el exterior. Las lesiones producidas así se pueden generar por aceleración, desaceleración, que es lo que comentábamos hace rato, paciente que va manejando, aceleración, desaceleración, pega. Por compresión y cizallamiento, por ejemplo, el atropellado, o bien el accidente automovilístico, que es lo más frecuente. Bien, ahí tenemos ejemplo, ¿no? De un trauma contuso, de un trauma cerrado, una agresión física, porque esas son agresiones físicas. Ahí tenemos otra, ¿no? Trauma directo al centro del tórax, directo al pecho. Bien, recuerden que ante todo trauma, cualquier trauma que sea, debemos de seguir un protocolo que lo llamaremos como evaluación inicial. ¿Qué se incluye en la evaluación inicial? Pues bueno, dependiendo de qué es lo que estemos hablando, pero bueno, la evaluación inicial es una serie de pasos que vamos a seguir para poder evaluar al paciente íntegramente, todo, desde su vía aérea, su estado neurológico, su exploración física, todo, ¿vale? Y bien, cabe destacar que dentro de dentro de la evaluación inicial, tenemos unas letras importantes que es el A, B, C, D, E del paciente. Y bien, como aquí se menciona, la A es de abrir una vía aérea y columna cervical o el control de la columna cervical. La B de ventilación, la C de circulación y control de hemorragias, específicamente la C, nos vamos a preocupar que circule ese paciente. ¿De qué me sirve preocuparme con una hemorragia si no está circulando ese paciente? Es decir, el paciente está en paro. El déficit neurológico, es decir, vamos a evaluar la escala de coma de Glasgow y vamos a propiamente a evaluar las tres esferas neurológicas, ¿no? Que aquí está nuestra segunda actividad del día. Vamos a investigar la escala de coma de Glasgow en adultos y modificada en pediátricos, porque cambia en el pediátrico.
Claro que se puede explorar, sobre todo cuando tenemos pacientes con traumatismo craneoencefálico, pacientes que se cayeron en la que se cayeron y se pegaron en la cabeza, entonces, claro que se puede valorar en el pediátrico, pero se modifica un poquito. Eso es lo que quiero que investiguen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sale? Bien, la exposición, que la exposición ya se refiere como tal a a la exploración física de todo el paciente, todo, desde cabeza hasta el último dedo del piecito, ¿sale? Y a eso le llamamos exposición o exploración. Entonces, como repaso, A, desde abrir vía aérea y control de la columna cervical. B, el de ventilación. La C de circulación y control de la hemorragia, que me preocupa porque circula ese paciente, la D del déficit neurológico y la E de exploración. Son las 5 letras que nos van a ayudar a la evaluación inicial. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esto? Recuerda que es el de señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? No, no me responde. Ok, es algo estímulo doloroso. No me responde. Paciente inconsciente. Entonces, ya cuando dices paciente inconsciente es porque el protocolo va C, A, B. ¿Por qué no primero abrir la vía aérea? Porque en la ventilación después la circulación. Eso depende del paciente. Si el paciente está consciente, entonces vamos al ABCDE. Si el paciente está inconsciente, entonces nos vamos al CABDIE. ¿En qué sentido? Recuerden que las actualizaciones del 2015, bueno, ni del 2015 esto de la eliminación del beso, pues eso ya tiene más rotillo, pero bueno, recuerden, cada 5 años se actualiza la Asociación Americana del Corazón. Y bueno, en algún momento dijeron, ¿saben qué? Se pierde mucho tiempo en abrirle la vía aérea, ver si ventila, si circula, escuchar, hacíamos el ver, oír y sentir, o ver, escuchar y sentir. Entonces en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Es demasiada pérdida de tiempo, por lo tanto nos vamos primero al C. Es decir, si es un paciente inconsciente, señor, me escucha, se encuentra bien, no me responde, le hago estímulo doloroso, no me responde, entonces es un paciente inconsciente. Y en ese momento, lo primero que hago es el CAB, circulación, como checo si está circulando, checo si tiene pulso. No tiene pulso, es inmediatamente la reanimación. Si tiene pulso, ahora sí continúo con la vía aérea, con la ventilación, el déficit neurológico y bien la exposición o exploración física. Ojo, exposición o exploración física.